cómo se hace un estudio de caso desde una investigación, desde mi investigación a nivel doctoral, en el cual ustedes van a poder encontrar pues, cómo se hace lógicamente ese proceso y que yo les voy a mostrar rápidamente cómo se logra establecer, construir un caso y a partir de ese caso, pues lograr un proceso de análisis. Obviamente estoy en proceso en este momento de, no hay una tesis terminada, estoy en fase de análisis, pero les quiero compartir un ejemplo corto de cómo se hace un estudio de caso. Lo primero que hay que tener en cuenta, como yo les dije, es todo ese problema, todo ese marco teórico y contextual que enmarca la investigación. Entonces, por eso, el problema de la investigación es muy importante que se tenga en cuenta para poder nosotros determinar qué es propiamente lo que estamos determinando y cuál es el fenómeno que estamos abordando. Entonces, vamos a mirar ese fenómeno, yo lo tomé en este momento, pues para el ejemplo, desde 3 vacíos, que es lo que me marca a mí del contexto. O sea, la lectura del contexto y la lectura teórica me generan a mí unos vacíos. Es a través de esos vacíos que yo voy a hacer mi apuesta y voy a construir mi caso. ¿Cómo identifico esos vacíos? Con lectura y con la sensibilidad que yo les comentaba en la sesión anterior frente al contexto que usted quiere investigar. Si usted quiere investigar sobre algo, si usted se hace preguntas sobre algo, es porque está en medio de eso y se hace generado a través de ese rol que usted en el que se desenvuelve, se ha generado esas preguntas. Entonces, ese conocimiento que usted ya tiene de ese contexto que usted quiere profundizar, es donde usted, con esa sensibilidad de investigador, usted puede establecer esas preguntas. Entonces, generalmente, ese problema enmarca un vacío contextual, que en mi caso son las dificultades de estudiantes y docentes para pensar y enseñar críticamente. Que no solamente lo coloco allí así, solo desde mi contexto, sino que obviamente las lecturas me han generado una lectura, una visión de ese contexto como, bueno, es un problema, porque no solamente me pasa a mí, es un problema que ya está estudiado, ¿sí? Entonces miremos que hay 2 problemas que se marcan contextualmente, la rapidez y fluidez y fragilidad de las relaciones sociales en la abundancia de tanta información en las que los estudiantes se ven involucrados y las dificultades para tanto de estudiantes como docentes para pensar críticamente. Entonces, son 2 cosas que yo observo de mi contexto. Pero ¿por qué tengo los teóricos? Porque son 2, porque yo hice la lectura desde mi contexto, desde las teorías y desde los antecedentes, donde los antecedentes me validaron, los autores y los investigadores, lo que dice la ciencia, validaron que eso sí era un problema, porque ocurre, porque es susceptible de ser investigado, porque ya se ha pensado, porque se han identificado, porque sí pertenece a una pregunta de investigación, a una posibilidad de investigación. Entonces, no es que yo mire el contexto y entonces simplemente diga hay mucha pobreza y que sea un contexto único solamente para mí, no, la pobreza sí. Yo vivo mi contexto y hay mucha vulnerabilidad y mucha pobreza, pero entonces esa pobreza y esa vulnerabilidad, ¿quiénes más las han estudiado? ¿Por qué se considera un problema? ¿Desde quiénes se considera un problema? ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de la pobreza? ¿Qué limitaciones tiene y qué consecuencias tiene esa pobreza a nivel de derechos, a nivel de desarrollo? Sí, entonces a través de ese diálogo entre la teoría y el contexto es que yo puedo proponer un problema de investigación. Después se plantea un vacío teórico en el cual mi investigación a través de ese camino metodológico del estudio de caso, pues pretende dar una respuesta a esos vacíos teóricos, ¿sí? Entonces, y después propongo unos vacíos metodológicos en los cuales yo digo, bueno, mi investigación puede aportar
desde el estudio de casos, puede aportar tanto a un vacío contextual, a un vacío teórico y a un vacío metodológico. La pregunta de investigación, entonces, es qué cambios se producen en el desarrollo del pensamiento social en la enseñanza de las ciencias sociales de la básica primaria a partir de la formación en literacidad crítica con maestros del sector oficial del municipio de Cartago Valle. Mire que nosotros vimos que el estudio de caso responde al qué y al cómo, ¿sí? Esta pregunta se encuentra en el qué. ¿Listo? Obviamente se plantean los objetivos generales específicos que son parte pues, de todas las investigaciones. Lo que yo les decía ahora, la parte teórica es importante, tener siempre ese marco en el cual nosotros nos desenvolvemos y en el cual vamos a fundamentar todo ese proceso de estudio de caso. En mi proceso investigativo son 3 categorías, yo les presento 2 de las 3. La primera es la literacidad crítica y la segunda es el pensamiento social crítico. ¿Sí? Son 2 categorías que no se han unido, que no se han trabajado juntas y la propuesta investigativa es pensarlas en la enseñanza de las ciencias sociales. Hago un desarrollo teórico, los autores, definiciones, relaciones, categorizo, identifico todo lo que comprende esa literacidad crítica y ese pensamiento social. Generalmente uno lo aborda desde lo histórico, ¿sí? Generalmente esa teoría se aborda desde lo que ha sido esa línea de tiempo, cómo se ha venido desarrollando ese concepto, ese término a lo largo del tiempo y voy acotando hasta que yo pueda tomar una postura y tomar decisiones frente a, bueno, todo esto se ha dicho de mi teoría, todo esto se ha dicho de estas categorías teóricas, sin embargo yo, entonces en mi investigación, asumo esta definición, asumo estas categorías, asumo estos tipos y estas características. Y esta tipología y esa teoría es la que enmarca mi caso y con la cual yo entro al campo y con la cual yo analizo. Yo no me pierdo. No quiere decir que no se pueda cambiar, lo que yo les decía ahorita. Sí puede surgir nuevas teorías después de que yo entre a campo. Si yo entro a campo y estoy analizando y me doy cuenta que surgen nuevas teorías, pues amplía esa teoría, que es la propuesta que yo les tenía pues al principio. Aquí pues está todo el desarrollo teórico. Generalmente, después de que hacemos el desarrollo teórico y como son 2 categorías que no se han trabajado juntas, entonces uno lo que hace de pronto es establecer unas relaciones epistemológicas y ontológicas de esas 2 categorías para poder tomar decisiones y decir, bueno, ¿por qué pueden trabajarse juntas? ¿Por qué una aporta a la otra y la otra categoría también me aporta? Y hacemos de esas 2 categorías ciencia a través de esa propuesta. Entonces, después de que se tiene ese abordaje teórico de las 2 categorías aisladamente, como pues lo vimos anteriormente, pensamiento social, literacidad crítica, después se establece una relación, una convergencia, ojalá que sea epistemológica y ontológica. A veces también pueden pasar que se da una relación metodológica. En algunos casos se ha tenido la posibilidad de encontrar esas relaciones. Y ya después, pues de acuerdo a esa lectura y esas relaciones que yo establezco en las teorías, pues yo propongo unos aportes, ¿cierto? Desde los autores. Entonces yo digo, la teoría va hasta aquí, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, la teoría de lo cognitivo-lingüístico va en describir, explicar fenómenos, justificar y argumentar fenómenos sociales, pero no está planteado desde el pensamiento social a decisión, mientras que la literacidad crítica sí propone la decisión. Entonces, el aporte que hace la literacidad crítica al pensamiento social es anexarle, ¿sí? No es solamente un añadido lingüístico, sino que es un añadido procedimental, metodológico, en el cual
para abordar y enseñar ciencias sociales no basta con solo describir y explicar los fenómenos, ni justificarlos, ni argumentarlos. También llevamos al estudiante a decidir, a tomar decisiones frente a esos fenómenos sociales, con estrategias que realmente posibiliten que el estudiante está siendo partícipe y está tomando postura después de haber hecho todo ese proceso de análisis. Entonces, miremos esa lógica. Planteo unos vacíos contextuales, teóricos, metodológicos, establezco mis categorías de análisis, las desarrollo teóricamente a profundidad, identifico relaciones, convergencias y divergencias entre las categorías y hago una apuesta teórica de diferentes autores. Este autor que yo estoy trabajando es el autor de Jorba Jaume, que trabaja el pensamiento social desde las habilidades cognitivo-lingüísticas. Él no contempla la decisión, no la contempla él desde su teoría y yo se la estoy estoy tomando la decisión de complementar su teoría a través de la literacia crítica. ¿Listo? Ya pasamos a la parte metodológica, entonces miremos acá cómo ya lo planteo a través del enfoque de estudio de caso. Entonces, lo primero que yo voy a determinar es qué es un enfoque cualitativo. Recuerden que el estudio de caso también puede darse cuantitativamente. Entonces, por eso es importante siempre enmarcar en la metodología desde qué enfoque lo voy a trabajar. El método de estudio de caso, ¿qué tipo de caso? Voy a trabajar en caso simple con diseño holístico. ¿Qué significa eso? Que yo voy a mirar holísticamente, voy a mirar toda la complejidad de ese caso, a todo lo que ocurra en ese caso. Yo no voy a solamente a focalizarme en algo en particular, sino que yo voy a dejar que el caso me emerja y que pueda interpretar todo lo que ocurre en él. La población, docentes de la básica primaria que enseñan ciencias sociales, y la unidad de análisis es una unidad didáctica completa desde la literacia y el pensamiento social. Es necesario tener el autor que me hace referencia a mí en el caso, porque yo les mencioné dos autores que son los fundamentales, que serían Jean y Stake. Los dos tienen muchas cosas en que convergen, pero también tienen muchas cosas en que se diferencian. Entonces, en la investigación generalmente uno debe tomar esas decisiones y tenerlos muy presente y tener esa línea para poder tener esa misma lógica. No quiere decir que yo no mencione a Stake. Yo lo menciono, pero indicando en qué me aparto de él, porque me aparto de él y asumo más a Jean, teniendo en cuenta pues que Jean, como lo decía al principio, es un autor que define más el estudio de caso como metodología y no tanto como simplemente una selección.